Muchas gracias. Quisiera comenzar agradeciendo al comité organizador. Ha sido un gran encuentro con invitados de primer nivel, agradeciendo también la participación, ¿cierto?, de nuestros colegas argentinos, los cuales nos nutren, ¿cierto?, sobre su experiencia en construir una nueva institucionalidad que ha sido la creación del ministerio, cómo ha impactado en los científicos. Y pensar Ciencias Chile 2050 es bastante difícil también para nosotros, ya que como movimiento que nos creamos el año 2010, Pablo Estudillo, investigador de la Universidad Católica, nos trajo esta loca idea. Tratamos de armar un movimiento ciudadano sin tener mucha experiencia sobre lo que en verdad significa un movimiento ciudadano. En ese sentido, como organización estamos en pañales. Esperamos que para el 2050 logremos ser plenamente ciudadanos y tener una presencia a nivel nacional, especialmente porque hemos tomado como bandera, ¿cierto?, contribuir a la discusión. Por ejemplo, en este caso en la presentación, presentarle algunos datos, algunas de estas propuestas sobre institucionalidad para que se discutan, para que se critiquen, para que podamos construir una propuesta mejor. Y también creamos recientemente la Fundación Más Ciencia, de manera de generar una instancia que perdure en el tiempo, que cuando exista el 2050, un nuevo encuentro de pensando el 2100 y todos estemos nosotros, bueno, ya retirados, exista una nueva generación que tome esta misión y visión que nosotros hemos diseñado y la perpetúe en el tiempo. ¿Ven la siguiente, María José? Gracias. Ahora, cuando vi el título y hablamos qué pensamos que va a ocurrir el 2050 o cómo nosotros vemos el futuro, tenemos que darnos cuenta de una triste realidad de nuestro país, que desde la desaparición del Mideplan en realidad no existe una organización a nivel estatal que piense Chile a futuro, ¿ya? Y en términos de la ciencia y tecnología también es preocupante. No existe una visión a largo plazo en términos de proyección y perspectiva. Dame la siguiente. Sin embargo, la comunidad científica y académica a lo largo de más de 50 años, ¿ya?, si le sumamos los 37 que nosotros estamos hablando de 2050, nos vamos a dar cuenta que podemos llegar a los 100 años donde hemos tocado el tema de la institucionalidad. Ojalá que no lleguemos a tener 100 años de discusión y no poder lograr avanzar en este tema. Y lo que llama la atención es cómo distintas entidades, nuestra Academia Chilena de Ciencia, los consejos de sociedades científicas, el CRUCH, etcétera, etcétera. Ahí hay un encuentro clave que se llama Chile Ciencia 2000, si le cambiamos el título, ¿cierto?, se parece un poco a lo que estamos haciendo acá. Han tratado de pensar los cambios que deberían generarse a nivel de ciencia y tecnología en el país para afrontar muchos de los problemas, especialmente aquellos que han nombrado Ariana y Claudio y que seguramente Daniel también nos va a mencionar. Por lo tanto, existe cierto interés, ¿cierto?, de nuestros científicos y académicos de generar los cambios necesarios. Sin embargo, como les decíamos, son 40, 50 años donde, especialmente hablando de institucionalidad, no hemos logrado dar ese salto. ¿Me da el siguiente? Si nos preguntan a nosotros como movimiento, y tomando en cuenta, ¿cierto?, la visión y misión de nuestro sitio web, donde nuestros adherentes nos dan su apoyo, podemos pensar que, como vemos el 2050, donde la ciencia, ¿cierto?, existe un fomento real, disculpen que voy a leer, comprometido y fundamentalmente impulsado por políticas públicas eficientes y sustentadas en la evidencia. Eso es algo muy importante para nosotros. No solamente ideas, como por ejemplo, voy a mover cierto cónice del Ministerio de Economía porque creo que es mejor. No, ¿dónde está la evidencia detrás de eso? ¿Qué pasa con las políticas públicas en energía, en educación, en medio ambiente? ¿Existe ciencia detrás de eso que la respalde? Muchas veces podemos darnos cuenta que quizás no existe eso. Y que estas mismas políticas, ¿cierto?, nos ayudan a impulsar el desarrollo científico, multidisciplinario, su impacto en el desarrollo social, económico y ambiental y su relación con la formulación de políticas públicas basadas en evidencia. Muy parecido a lo que el resto de los participantes ha expuesto. Y una cosa que es muy importante para nosotros es cómo lograr la participación efectiva del mundo científico y ciudadano. No solamente que sean invitados a alguna jornada por alguna comisión y que den su punto de vista, sino que participen en el proceso de toma de decisiones, ¿ya? Y que la comunidad científica logre organizarse y generar mecanismos de representatividad reales que logren generar estos cambios. Aquí hay un listado de qué cosas nosotros vemos que pueden ser importantes o quizás que nos pueden dar problemas de aquí al 2050, ¿ya? Voy a profundizar después solamente en institucionalidad porque es un tema que realmente la jornada se dedica a eso y nuestro estudio, ¿cierto?, en comparación sobre otros países, los ministerios de tecnología ha sido tocado durante todo el día, así que voy a profundizar un poco ahí y comentar un poco sobre las presentaciones de la mañana. Necesitamos un marco institucional que sea sustentable, que permita que exista una política nacional de ciencia y tecnología, una ley de ciencia. En Chile, en el año 1988, se redactó una ley, el Plan de CIT, Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, no fue nada más que un escrito, ya que no pudo llevarse a cabo. Y en los documentos de CONICET de la misma época, uno puede revisar cómo, tratando de explicar por qué las iniciativas no podían llevarse a cabo, un tema era la abolición del Consejo de CONICET, el problema de institucionalidad, ya en los años 80. Obviamente el diseño, la coordinación, la ejecución y la evaluación de la política científica
es un tema complicado, complejo y que uno puede ver cómo lo han hecho otros países, por ejemplo como Argentina y Brasil. No podemos entregar todo bajo un solo organismo que haga todo y que se evalúe también. Y obviamente la participación efectiva, porque si yo creo una comisión, ¿cierto?, y hago una propuesta de institucionalidad, obviamente si no se participa la comunidad científica, ustedes que están en este salón, obviamente difícilmente vamos a poder llegar a un acuerdo sobre si es o no una propuesta concreta. Inversión, ya lo hemos hablado durante el día, qué ciencia, ¿cierto?, queremos financiar, qué ciencia nuestro país debe realizar, pero si no están los espacios donde podemos conversar, ¿cómo podemos responder esa pregunta? Si nuestros científicos nacionales año a año se reúnen en sus sociedades científicas, pero no conversan sobre qué ciencia queremos para el país, si no existe una verdadera comunicación, ¿cierto?, estos temas son bastante complicados. Organización, aquí tenemos 2 representantes, 3 representantes de organizaciones de investigadores jóvenes, se necesitan crear muchas más organizaciones que sean verdaderamente representativas, reformularlas, ¿cierto? Y una cosa importante que yo rescato del Chile Ciencia 2000 fue cómo la Academia de Ciencia y el Consejo ICSU en su momento sugirieron que se generaran encuentros nacionales de ciencia y tecnología, volviendo al punto que les decía, donde nuestros científicos conversaran con el mundo político sobre los temas importantes del país de acuerdo a cada área. Lamentablemente, ¿cierto?, muchas veces por falta de apoyo a nivel político, esas cosas no han podido ir más allá de la sugerencia de nuestros científicos. Y la política, todo el día ha sido un día de política porque estamos hablando, ¿cierto?, de desarrollo, de ciencia y tecnología. Y la ciencia tiene que acercarse al mundo político. Nosotros, con la creación también de la Fundación, esperamos ser un ente que sea vinculante y poner estos mundos a conversar. Algunas cosas hemos logrado con los diputados y los senadores. Pero eso también genera otros problemas. Por ejemplo, ¿qué es la politiquería, por ejemplo? Nosotros tenemos que pueden existir en algunas áreas también grupos, ¿cierto?, ya sea económicos, de poder, que quieran capturar, ¿cierto?, ciertas conversaciones. Al 2050 quizás eso va a ocurrir. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, con los lobbies que existen a nivel de medio ambiente, educación, salud? Ciencia y tecnología también va a ser así. Por lo tanto, un punto importante a medida que nos acercamos al mundo político, siendo que no somos políticos, es tener en claro qué es la transparencia de los procesos, ¿cierto?, hasta dónde nosotros podemos fiscalizar y pedirle a nuestro mundo político también una accountability, que muchas veces se llama, que exista, ¿cierto?, entre comillas, un rinde de cuenta a nuestros políticos si es que no toman la ciencia en cuenta. Son algunas cosas que van a surgir de aquí al 2050. Pero hablemos de la institucionalidad especialmente para que, espero que algunos de los puntos que están puestos aquí podamos tocarlo mañana, ¿cierto?, en las distintas mesas. Y hablemos de institucionalidad para contarle un poco sobre cómo sale esta cosa del Ministerio de parte de nuestra y que se suma al apoyo de la iniciativa de nuestros académicos y científicos. Dame la siguiente. La siguiente. Ahora nosotros comenzamos a hacer un diagnóstico, un análisis y una propuesta. Somos científicos, estamos compuestos también por periodistas científicos, no estamos compuestos por expertos, ¿cierto?, en políticas públicas. Así que como buen científico empezamos a buscar datos, a buscar qué pasaba en otros países, cuáles son los puntos de vista al respecto y qué ha hecho nuestro país. Y generar un documento que pueda contribuir a esto mismo, al análisis. Nosotros no queremos imponerle a ustedes que el Ministerio de Ciencia y Tecnología es la opción, pero queremos mostrarle cómo la experiencia internacional y viendo la experiencia regional y muchos otros temas es una opción válida y que tiene que considerarse. Y como otras opciones, otras alternativas que se han discutido quizás también durante el día no tienen ese sustento. Así que ojalá también mañana podamos discutirlo. La siguiente, sí, está bien. Si vemos dónde hay ministerio, vemos aquí en rojo o en rosado que existe una gran cantidad de países, ¿cierto?, que ha elegido una figura ministerial. Ahora, no todos han sido eficaces al momento de salir adelante utilizando la ciencia y tecnología para el desarrollo, pero podemos ver como este primer barrido que existe cierta tendencia. ¿Me da el siguiente? Pero nosotros fuimos más a fondo y ver qué pasaba con las políticas nacionales de ciencia y tecnología en estos países, cómo se elaboraban, cómo se evaluaban, cómo se coordinaban y cómo se ejecutaban, ¿ya? Y que nos dimos cuenta que existe un modelo más o menos conservado donde existe una entidad que es la encargada de diseñar la política científica. Mucha gente teme que el ministerio, ¿cierto?, sea, entre comillas, capturado por los científicos. Muchos economistas nos han dicho eso, el ministerio puede capturar la ciencia y se va a generar un fenómeno de inconsistencia dinámica que se llama que pasa un gobierno, piensa que está haciendo todo su planteamiento de ciencia y tecnología, viene otro gobierno y lo destruye y construye otra cosa. Eso no ocurre cuando tenemos un plan de ciencia y tecnología encargado de un ente independiente y que es representativo de la comunidad científica, como un consejo asesor. La coordinación, muchas veces, ¿cierto?, está por un Ministerio de Ciencia e Innovación, implementación, tenemos, ¿cierto?, ministerios de ciencia o a veces ministerios de economía, ya en lo que es la implementación y la ejecución, agencias como CONICIT o la Iniciativa Científica Milenio. Y una cosa muy importante que ustedes pueden ver aquí es que la evaluación y en cada proceso, en realidad, del diseño de la política científica participan las sociedades científicas, en el caso chileno debería ser el Consejo de Sociedades Científicas, participa la Academia de Ciencias, debería en nuestro caso, ¿cierto?, participar la Academia Chilena de Ciencias y también la comunidad científica, sector privado y otro organismo externo. Es decir, existe una participación
¿ya? Como dijeron nuestros representantes, los representantes de Argentina, cuando se generó el plan de ciencia y tecnología o cuando existe esta política en Argentina, prácticamente no hay discrepancia. ¿Por qué? Porque fueron partícipes de la toma de decisiones y de elaborar este pensamiento a futuro. En nuestro país vemos que eso no ocurre, por lo tanto, lo primero que pasa es que la comunidad científica reacciona y dice, uno, no nos preguntaron, y dos, esto va en contra de todo lo que hemos dicho por más de 50 años. ¿Vean la siguiente? Aquí tenemos una tabla, este análisis que lo menciono ahora lo hicimos, Pablo Estudillo, miembro del equipo, hizo todo el trabajo de redactar este informe. Tomamos más de 50 países líderes en investigación, también de la región, y ver qué tenían estructuralmente en estos puntos que yo he hablado de diseño e implementación. ¿Verán la siguiente? Y lo importante es que aquellos casos donde no tenemos Ministerio de Ciencia y Tecnología son los casos como Estados Unidos, Inglaterra y España, que se nombraron en la mañana, ¿cierto?, por el jefe de la División de Innovación. Ahora, es verdad, existen instancias donde no existe un ministerio propiamente tal, pero la formulación de la política científica y la implementación de estas sí están separadas, a diferencia de lo que ocurre en Chile. En Inglaterra existe un Consejo para la Ciencia y Tecnología, existe un asesor científico jefe y existe un ministro de Estado para la Universidad de la Ciencia, es decir, existe un rango ministerial, por decirlo así. En Estados Unidos, la formulación de la política científica también tiene una oficina específica para esto, ¿ya? Cada estado federal, ¿cierto?, tiene su oficina de desarrollo de política científica. Nuestro país no tiene ninguno. Por lo tanto, al decir que hay muchos modelos o hay muchas alternativas, hay que tener cuidado, porque en verdad eso no es tan así, y vemos que la tendencia va hacia un lado. En España, obviamente, es un caso especial, está la crisis económica, pasó ahora, ¿cierto?, al Ministerio de Economía. Nosotros, como Más Ciencia, nos ha tocado que hemos recibido correo electrónico de jefes de institutos, del CSIC, por ejemplo, que nos dicen que, dada la situación no solamente de crisis, pero del traspaso de economía, están empezando a venirse a Chile. Y a nosotros nos llegan correos preguntándonos si conocemos algún puesto de trabajo. Y no han llegado currículum de investigadores con Nature, Science, de ese nivel. Y nosotros obviamente lo pasamos a las distintas sociedades científicas para que puedan darle una mano. Pero eventualmente es un caso complejo y que no solamente podemos decir que no tiene ninguna injerencia en lo pasado a economía. Siguiente, por favor. Solamente para comparar el modelo chileno. La comunidad científica no participa. ¿Por qué la comunidad científica se reúne frente a la moneda, ¿cierto? ¿Por qué no hemos manifestado en la calle? Es porque van 40, 50 años donde no se ha tomado en cuenta la opinión del mundo científico, ¿ya? Y muchas iniciativas que se han propuesto tampoco han salido a la luz. Puse mi torpedo el caso del FONDEKIP. El FONDEKIP, por ejemplo, hoy día en la mañana se habló como un gran idea que había surgido hace ahora, pero el FONDEKIP, tal cual como está, fue sugerido en 1988 en el primer plan de ciencia y tecnología. Entonces uno dice, incluso iniciativas que en su momento fueron descartadas, ahora algunas iniciativas están saliendo por goteo, pero no estamos inventando la rueda, son cosas que han estado en décadas en algún cajón. Eventualmente nosotros queremos obviamente que la comunidad científica se haga partícipe. A la siguiente, por favor. Y la cosa es que nosotros también como movimiento hemos contribuido a llenar esta lista gigante de documentos que han preparado nuestros expertos, pero el sentimiento es que tenemos que generar algo más, no podemos solamente quedarnos en producir nuestras proyecciones, ¿cierto?, nuevos estudios, sino que tenemos que involucrar más a la ciudadanía. Es una foto de la manifestación que realizamos en La Moneda junto al Consejo de Sociedades Científicas y organizaciones de posgrado nacional y local. Dame la siguiente. Y básicamente esto es lo que queremos, que no pasen y no sean otros 37 sumando de estos 40 y quizás casi 100 años, donde no se tome en cuenta la experiencia internacional, la evidencia y la opinión de la comunidad científica. Nosotros vemos la impotencia de nuestros académicos, de nuestros colegas, cómo sus propuestas son desechadas. Recientemente nosotros hemos logrado enlazarnos también y generar apoyo del Parlamento junto a la Comisión de Desafío del Futuro del Senado y la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, la Academia de Ciencias de Chile y el Consejo de Sociedades. Lanzamos este petitorio en esta página web, que es un poco complicada, pero la tienen ahí, que ya lleva más de 4.000, vamos a sacar a las 5.000 firmas en realidad, donde no queremos imponer un modelo de institucionalidad, pero queremos que se nos escuche, queremos que CONICET sea fortalecido y queremos que se discuta ampliamente la nueva institucionalidad. Cuando nosotros lanzamos esto, pasaron algunos días y se generó la nueva comisión, ¿cierto?, que de la comisión Filippi, como se le denominó en la mañana. ¿Ven la siguiente? Y bueno, puede ser una nueva oportunidad, ¿cierto? Quizás ahora nos van a escuchar, quizás no. Pero comisiones se han creado muchas, desde el año 60, pasamos al 90, y han habido muchas comisiones asesoras presidenciales generadas transitoriamente para lograr algunos cambios bastante notables, pero desde el punto de vista de institucionalidad no se ha logrado mucho. Incluso el mismo CENIC, que fue creado por el propio Estado, ¿cierto?, y que hizo una propuesta de institucionalidad, que era crear una subsecretaría de Educación Superior y Ciencia, tampoco fue tomado en cuenta, y ahora se crea otra nueva comisión. Es decir, creamos el CENIC para que nos asesore, pero ni siquiera le hacemos caso.
Entonces, claramente existe cierto temor por la comunidad científica que esta comisión no tome en cuenta 40 años, casi 50 de estudio y de proyecciones que se han generado en nuestro país y en el extranjero. ¿La siguiente? Bueno, este petitorio lo han suscrito más de 40 instituciones, algunas también internacionales, de España también y de Argentina, distintas universidades, y lo interesante es que se ha generado este enlace, ¿cierto?, con el Parlamento, que nosotros esperamos que se perpetúe, ¿cierto?, que nuestra Academia de Ciencias, nuestro Consejo de Sociedades, y que se vayan sumando distintas organizaciones, ¿cierto?, como también de posgrado, podamos ir construyendo pues, entre comillas, ¿cierto?, un frente amplio donde podamos discutir estos temas y llegar a consenso, porque si pensamos 2050, un experto en ensayo de perspectiva nos decía, lo mejor de pensar a futuro es donde siempre se generan consensos, porque donde las diferencias personales y las pequeñas diferencias, ¿cierto?, como que cada ser humano puede tener, se ven apagadas, ¿cierto?, porque pensamos mejor en el bien común. Así que lo más probable es que mañana, ¿cierto?, pensando en el 2050 y la institucionalidad que nosotros queremos tener funcionando para ese momento, podamos llegar a acuerdos en aquellos puntos que estamos generando consenso. ¿Me da la siguiente? Brevemente yo quiero hacer una especial mención al equipo de Más Ciencia Sur que han estado organizando este evento. Este equipo es liderado por Fernando Mejías, que es periodista científico, los investigadores María José Gallardo, Fabiola Arévalo y Cristian Jara, que han sido parte de la sangre del movimiento y han generado distintas actividades de divulgación científica, actividades ciudadanas como las que pueden ver ahí. Y también nuestro equipo en Valparaíso que se ha formado este año, el año pasado, Santiago, obviamente donde comenzamos, y en el extranjero. Y esperamos, ¿cierto?, que esto crezca y se vaya expandiendo también. Así que muchas gracias en especial a Más Ciencia Sur. Y gracias a ustedes, ojalá que salgan muchas preguntas y que mañana podamos, ¿cierto?, construir una propuesta, como se habló, ¿cierto?, una declaración del sur, de Concepción, y que sirva también como antecedente para la Comisión Filippi, que se sume a los documentos que hemos redactado, ¿cierto?, y que se tome en cuenta. Y si no se toma en cuenta, volvamos al tema entonces de la accountability y si en verdad generar comisiones, ¿cierto?, otras comisiones en verdad surgen efectos. Muchas gracias por el espacio.